Pero si no hay más, pues a todos los papás que están aquí hoy, muchas felicidades. Les debo el estudio para los papás porque quise seguir con la serie. Creo que la serie está muy alentadora y no quise como interrumpir, ¿no? Entonces al final de la serie voy a dar el estudio para los padres, para que las mamás no me vayan a, ¿cómo se llama? A decir, oye, a nosotros nos dijiste y a ellos no, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar, vamos a orar para comenzar el día de hoy, chicos. Padre, muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de reunirnos alrededor de ti. Te quiero pedir que hoy dispongas nuestro corazón, nuestra mente, que tú por favor, Señor, hoy nos enseñes esas cosas que cada uno de nosotros necesita saber. Tú conoces el corazón de cada quien y te pido que derrames tu Espíritu Santo hoy, que nos siga enseñando a caminar contigo, a amarte con todo nuestro corazón, Señor, y que podamos vivir conforme tú has vivido, Jesús. Te quiero dar gracias por la cruz, gracias porque se movió esa roca, esa piedra que estaba puesta en el sepulcro para que se nos diera acceso a la vida eterna, Señor. Pero también queremos pedirte hoy esa vida abundante que tú has prometido, Jesús. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues, si me ayudan cerrando la puerta de allá, no sé quién la dejó abierta. Bueno. Pues bueno, vamos a ver toda la parte del peligro. ¿Se acuerdan? Sigo repitiendo y a lo mejor algunos dirán, oye, ya lo vimos, ¿no? Pero algunos nos visitan por primera vez, entonces me gusta que estén en el contexto. Acuérdense que todo empezó en Deuteronomio 8, 10 y 11, ¿no? Y dice así, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, ¿no? Entonces, eso es lo único que quiero recalcar hoy en este versículo. Pero ten cuidado de no olvidar a tu Dios. A veces lo olvidamos muy fácil. Cuando nos va bien, es muy fácil olvidarlo. Cuando estamos pasando una prueba, por lo general, ¿qué sucede? Oye, vamos a juntarnos a orar. Oye, vamos a clamar. Oigan, les pido por favor que oren porque mi tío, mi primo, mi mamá, mi esposa, mi hijo está enfermo, ¿no? Pero muy fácil soltamos al Señor cuando ya nos está yendo bien. Y no nos damos cuenta, porque acuérdense que el diablo es sutil. Hoy en día, una de las cosas que creo que puede estar pasando en la iglesia es que tenemos tantas distracciones, chicos. O sea, tantas, y cada vez crean más, ¿se dan cuenta? A los que nos gusta el fútbol, ahora el verano lo teníamos libre, pero nos pusieron el Mundial de Clubes. ¿Ustedes creen en serio que nada más es por ponerlo? Aparte de que es una cuestión económica, también es para, ya tienes, entre comillas, ¿no?, algo que ver y ya no tienes ese tiempo con Dios. Ahora no estoy diciendo que no lo vean, pero dense cuenta cuántas distracciones tenemos ahora más que antes. Antes no había eso, ¿no? Antes no existían algunos torneos del fútbol que hoy existen solamente para distraernos, pero a veces no la cachamos y pensamos que no hay problema y nos queremos amoldar al mundo y la Biblia dice que no lo hagamos así. Entonces, por algo aquí nos advierte nuestro Creador y nos dice, ten cuidado de no olvidarte. A veces nos contesta una oración y en ese momento lo hacemos a un lado. Entonces no nos damos cuenta y seguimos diciendo que lo seguimos, pero en realidad nuestra vida no está conforme a lo que yo estoy diciendo. Nuestro pastor, que es Jesús, quiere que lo sigamos todos los días. Cuando el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, es porque estás escuchando a Jesús. Pero la pregunta es si lo estamos escuchando o no lo estamos escuchando. Luego decíamos esta parte de lo que nos alienta Pedro a estar sumando a nuestra vida.
A veces nos preocupamos por sumar muchas otras cosas más en nuestra vida y se nos olvida sumar lo importante. Y esto es algo que dice Pedro. Fíjense, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, y por esto mismo, poniendo todo empeño, fíjense bien en eso, porque por algo Pedro aquí nos dice, hey, pónganle ganas a esto que les voy a decir. Y dice, añadan a su fe, es decir, si ya eres salvo, a esta fe vas a agregarle estas cosas. Y empieza a hablar de la virtud, ¿no? Ya vimos el conocimiento, la semana pasada vimos el dominio propio, y ahora vamos a ver la perseverancia. En esa palabra, la NBI, que es la que está aquí, esta es la NBI, sí, dice perseverancia. Si alguien abriera la Biblia de las Américas, se va a encontrar con constancia. Y si alguien abre la Reina Valera 60, se va a encontrar con paciencia. Es lo mismo, ahorita les voy a explicar. Y luego dice devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, si yo soy creyente, digamos que mi meta es amar como Dios ama o me ama, ¿no? Y para que eso pase, pues solamente hasta que partamos al cielo lo lograremos. Pero la idea es que esto sí vaya creciendo, o sea, que nuestro amor por Él crezca y que eso nos lleve a vivir una vida que muestre ese amor en muchas áreas. O sea, cuando uno piensa en eso del amor, probablemente algunos piensen en cuestiones románticas, ¿no? En una película en Netflix, pero no. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, esas cosas se vuelven inagotables. Es decir, si tú te casaste por amor y tú estás cultivando el amor en tu matrimonio, eso te va a dar réditos, porque no te casaste o por el dinero, o por cumplir, o por religiosidad, no, te casaste por amor. Y por amor estás manteniéndote ahí y estás ahora sí que sembrando todos los días eso en tu matrimonio. Si te estás cuidando de tu salud, pero lo haces porque te dijo el médico, lo más seguro es que se te acabe cuando se acabe el tratamiento. Pero si lo haces por amor también a tu esposa, para durarle a tus hijos, las cosas cambian. Entonces por eso Pedro pone al final el amor. Si tú vas a trabajar por solamente traer un plato de comida a tu casa, en cualquier momento te vas a rajar. Pero si lo haces por amor, es distinto. Entonces por eso Pedro pone eso ahí, no es una cuestión romántica, es una cuestión de hacerlo realmente por amor a Dios y por amor al prójimo. Porque si tú vas y trabajas bien, estás mostrándole amor a la persona que te contrató, por muy mala onda que sea, ¿no? Entonces, por eso Pedro dice eso. Y luego, si se acuerdan, decía Pedro, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no hacemos esto? Cuando no ponemos empeño en hacer estas cosas en mi vida, vean lo que dice Pedro. Pedro es muy directo. Y dice en el 8 y el 9, dice, porque estas cualidades, dice él, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pedro? Si yo no hago lo anterior, yo me vuelvo un inútil e improductivo ante los ojos de Dios. O sea, si yo como creyente, porque esto se lo está diciendo un creyente, si yo como creyente no estoy agregando todo lo que hemos ido viendo, soy inútil e improductivo, por muy productivo que yo sea, ante los ojos de la sociedad. Eso se lo está diciendo Pedro a los creyentes, entiéndase a nosotros. Y luego dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Entonces está diciendo Pedro, aguas, porque si dejas de perseguir lo que vimos ahorita, se te puede olvidar que fuiste salvo. Hace unos días leía yo un artículo de una persona que preguntaba, ¿cómo le hago para seguir creciendo en el conocimiento del Señor y mantenerme humilde? Una pregunta bastante interesante, porque dices, pues sí, porque de repente crecemos más en conocimiento del Señor, sé un poco más de la Biblia y cometemos el error de decir, yo ya sé más. Pero les voy a decir algo, el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a una mayor humildad. Porque si conozco a Dios y veo cómo es Dios, que es como Jesús sabía, pero él era humilde. Él no se regordeaba de que sabía mucho. Ustedes vieron a Jesús
en una posición humilde siempre. Entonces él decía, bueno, una de las cosas que tienes que hacer es orar la palabra, y decía, nunca olvidar que fuiste salvado como un regalo. O sea, ninguno de nosotros hicimos así una cosa espectacular para decir, wow, sí, pues, es que me salvó el Señor porque, no hombre, yo hice todo esto. No, fue un regalo inmerecido para cada uno de nosotros, nunca lo perdamos de vista. Así que hasta el día de hoy lo que hemos visto es, número 1, acerca de la virtud, ¿se acuerdan? Y decíamos que eso implicaba que no nos equivocamos. Es decir, una persona virtuosa es alguien que se equivoca menos, ¿no? Si alguien dice, este es un virtuoso del piano, entonces eso significa que puede tocar el piano 1 hora sin cometer un error, ¿ok? Entonces, cuando dice Pedro que agreguemos virtudes, que dejemos de hacer eso que está mal, que tú sabes que está mal. La segunda cosa que vimos fue conocer al Señor, ¿no? Para amarle más a Él y que eso se refleje con los demás. Siempre que ustedes quieran revisar o queramos revisar nuestra relación con Dios, revisa tu relación con los demás. Si tu relación con los demás es algo que se va rompiendo, tienes problemas con la gente y todo esto, tú tienes que revisar tu relación con Dios. Porque si tú estás conectado a la fuente del amor, es ilógico que estando conectado a la fuente del amor tú te andes peleando con medio mundo, ¿no? Y número 3, vimos el dominio propio, ¿no? Que es dejar de buscar lo nuestro y buscar lo del Señor. Y hoy vamos a ver esto de paciencia, perseverancia y constancia. Ya les explicaba que estas 3 palabras las van a encontrar variadas en la Reina Valera 60, en la de las Américas y en la NBI. Depende de la que leas. Ahora, entonces, quiero que vean esto acerca de la paciencia. ¿Qué es paciencia? Porque pues a veces pensamos que el paciente, no, mi tío es súper paciente, para que se enoje mi tío, es muy paciente, y no va por ahí. Entonces, paciencia en realidad viene de la raíz griega hipamonen, que se puede traducir como duradero o continuo. Y cuando como que lo separamos, esa palabra, hipo significa debajo y menein significa permanecer. Entonces, se puede traducir de la siguiente manera: soportar con firmeza. Eso es ser paciente, o perseverante, o constante a los ojos de la palabra de Dios. Dice aquí, en conclusión, podemos decir que paciencia es la perseverancia activa y determinada para continuar en el camino de la fe. Quiero que noten algo. La paciencia no es, me quedo sentado y a ver qué pasa. No, eso no es paciencia. La paciencia es la perseverancia activa. Ojo, activa. Y determinada para continuar el camino de la fe. Entonces, no es algo que yo me quedo esperando, es algo que me toca hacer a mí, esperando al Señor. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, lo primero es saber cómo obtengo la paciencia, ¿no? A veces algunos pueden pensar, bueno, es que yo obtengo la paciencia, estoy haciendo ejercicios de meditación, ¿no? Estoy yendo a yoga y me he vuelto tan paciente. Pero en realidad, si ustedes ven la escalerita que hemos ido construyendo, bueno, que Pedro construye, dice que vamos dejando de hacer cosas malas. Cuando yo digo esto, déjenme agregar una cosa que compartía el viernes en otro lugar. A veces cuando decimos dejar de hacer cosas malas, empiezas a decir, bueno, pues sí, yo no hago esto otro, ¿no? Y pienso que en ese sentido voy bien. Pero te voy a decir algo. La carta de Santiago agrega una cosa y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si tú sabes que deberías de abrir la palabra de Dios todos los días y no la abres, te es pecado. Si tú sabes que debemos orar y no lo haces, es pecado. Y le puedo seguir. Entonces, hay cosas que nosotros sabemos, pero hemos dejado de hacer y estamos en pecado. Entonces, cuando Pedro dice, agrega virtud, eso también hay que corregirlo. Esto es delante de Jesús, ¿eh? Ojo, nunca pierdan de vista esto. 2,
conocer a Dios, ya lo vimos, y luego por conocer a Dios en esta intimidad va a generarse el dominio propio. Porque piénsenlo así, para que tú conozcas una persona no la vas a conocer de platicar un día a la semana con ella, ¿no? Los que estamos casados sabemos que todavía en todo el proceso del matrimonio vamos conociendo cada vez más a nuestra esposa o al esposo en ese proceso, ¿no? No lo conoces nada más como, bueno, me casé y luego me fui de viaje y luego regresé un año y la volví a ver. No, es un proceso continuo. Lo mismo es con nuestro Señor. Y cuando eso sucede, empieza a aparecer en nosotros dominio propio que nos lleva a buscarlo de Él y dejar de buscar lo nuestro, lo cual es algo sobrenatural, porque cada uno de nosotros queremos buscar lo nuestro. Queremos hacer lo que yo quiero, como yo quiero, en el momento que yo quiero. Así somos. Entonces, cuando viene Cristo y empezamos a tener el fruto del Espíritu, empieza esto de, a ver, bueno, pero ¿cómo querrá que Jesús que lo haga yo? ¿Cómo? No, ya no importa cómo lo quiero hacer yo. Ahora Cristo está cambiando mi vida y ahora quiero saber cómo quiere Él que lo haga, no yo. Porque entonces vamos acomodando todo a lo que yo quiero. Y entonces seguimos manejándonos en mis principios en lugar de los del Señor. Entonces voy a volver a leerles todos estos versículos que hemos leído hasta ahorita. Ya se los había leído la semana pasada. Pero eso volver a reafirmar. La paciencia, al igual que el dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo. Si tú no tienes paciencia, no estás experimentando la vida abundante que Dios te ofrece. Porque Dios nos ofrece dos vidas. La vida eterna y una vida abundante, así lo dice Cristo, allá en Juan 10:10. Dice, yo he venido a darles una vida y una vida en abundancia. Y esa abundancia también tiene que ver con el fruto espiritual, para que nosotros realmente lo experimentemos. Si yo me vuelvo paciente, y perseverante y constante, los que han creado un negocio, que están aquí reunidos, sabrán que si ahorita pasaron a contar su historia del negocio, no fue que el lunes abrieron y el viernes ya tenían 1000 clientes, ¿verdad? Pasaron por un proceso y a veces hubo lágrimas. Escuchaba la historia de un empresario que decía que los 2 primeros años de un negocio se les llama los 2 años del arrepentimiento. Porque en 2 años, los primeros 2 vas diciendo, ¿qué hice? ¿En qué me metí? ¿No? Pasan 2 años y luego pueden ver los frutos, pero hubo constancia, perseverancia y paciencia. ¿Y hoy qué hay? Hoy hay impaciencia, constancia y falta de perseverancia, ¿no? Los jóvenes quieren todo rápido. Máxime con los celulares y todo, el joven no daría crédito hoy que le dijeran en su casa, que llegara a casa de un tío hoy, que le dijera, márcale a tu tía. Del celular, no, de ese teléfono. Si le ponen un teléfono de por ahí de 1990, para empezar lo va a ver como algo extraño, ¿no? Y luego se va a desesperar al... ¿no? Más, son 10 números, me voy a tardar 1 hora. No te vas a tardar 1 hora, te vas a tardar 10 minutos, ¿no? En total la llamada. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha hecho el enemigo también es meternos en un mundo apresurado. No tengo tiempo, todo es rápido, todo es rápido. Entonces, bueno, déjenme leerles Gálatas 5, 22 y 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahí tienen la paciencia como un fruto de, ¿ok? Y acuérdense, esto también lo vimos la semana pasada, que esto viene por tener esta disposición de obedecer a Dios. No somos perfectos, aquí ninguno de nosotros ha obedecido a Dios al 100% en toda la semana, y no. Pero realmente tenemos esta disposición. A veces de veras, yo creo que perdemos de vista el poder que tiene Dios en nuestras vidas, en el trabajo, en muchas cosas. Y uno de los errores más graves que podemos cometer como creyentes es pensar que yo soy mejor o que tengo ciertos atributos y perder de vista que son dados, no son tuyos. Todos los que aquí son o muy inteligentes o muy duchos con los números o muy buenos para solucionar cosas, no es de ustedes, no es mío, es de Dios. Dios te lo dio.
Nunca lo pierdas de vista. Y Dios te lo puede quitar así, en cualquier momento, con una enfermedad neurológica y toda esa sabiduría y todo lo que tú te jactabas, Dios te quita las 2 rayitas y te dice, a ver, ahora di, ¿qué pasó? A veces se nos olvida eso. Entonces, la disposición que quiere Dios es una disposición humilde, siempre recordando lo frágiles que somos delante de Él. Quiero que vean qué dice Hechos 5:32, eso lo habíamos visto igualmente la semana pasada. Dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿Okay? Entonces, si algo quiere el Señor es que le obedezcamos, que caminemos con Él, que nos gocemos con Él, que las cosas que vamos viendo que no hacemos, las hagamos y las que están mal delante de sus ojos las dejemos de hacer. Así que vamos a la parte ya de la paciencia, ahora sí de ¿qué dice la Biblia de la paciencia? Entonces, el libro de Santiago, para los que no saben, Santiago es el medio hermano de Jesús. Y Santiago cree en Jesús hasta que se le aparece, hasta que lo ve resucitado, se queda impactado y dice, realmente tú eres el Mesías. Y entonces escribe esta carta, se la escribe a los creyentes, porque había algunos temas, como en todas las iglesias hay temas, ¿no? Y entonces dice Santiago 5, 7 y 8. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Vean hasta cuándo, Dice Santiago, hasta la venida del Señor. Esa es la segunda venida. ¿Cuándo va a ser? Pues quién sabe. Entonces lo que está alentando es, necesitan estar firmes en la fe. Mucha gente deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque piensan que no da resultados, porque quisiéramos que fuera de la noche a la mañana. Y luego dice, pone un ejemplo bastante interesante, dice, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Entonces, me llamaba la atención esta parte, ¿no?, de cómo pues están en una cultura agrícola. Dice, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con paciencia aguarda las lluvias. Entonces me puse a investigar un poquito de, bueno, cómo es este proceso del cultivo. Y por ejemplo, para cultivar maíz, dice aquí que la preparación del suelo tarda de 1 a 2 meses. Y eso lo que conlleva es eliminar malas hierbas. O sea, poner el campo o la tierra virtuosa. Hay que quitar las cosas malas, como en nuestra vida. Luego dice aquí que hay que labrar el suelo, o sea, hay que hacer los famosos surcos para poner la semilla y revisar que la tierra tenga nutrientes. Esos nutrientes vienen a través de la palabra de Dios. Si no hay nutrientes, ¿cómo vamos a cosechar? No vamos a tener ninguna cosecha. Desde la preparación de la tierra hasta la siembra de maíz, el proceso depende, pero puede durar de 3 a 5 meses. Y luego te toca esperar la lluvia. A ver si llueve, porque no sabemos si va a llover, ¿no? Entonces, aquí lo curioso es que a veces no queremos esperar la lluvia. Y vamos por un sistema de riego artificial y nosotros lo ponemos. Y piensen en cuántos en la Biblia se han adelantado a la lluvia y han querido ayudar a Dios, entre comillas, ayudar a Dios. Y entonces van y hacen las cosas a su manera. Y luego viene un resultado que no querían. Entonces fíjense, quiero que meditemos en esto. Lo que está diciendo aquí Santiago es que nos toca poner la semilla. Y dice, y que esperemos. Entonces puse algunos ejemplos que nos pueden ayudar a traerlo más al tiempo presente. Iglesia, ¿nos hemos preparado para recibir la lluvia que Dios quiere mandar, resolviendo las necesidades de la gente que conocemos? O sea, ¿hemos estado orando lo suficiente? ¿Hemos estado leyendo? ¿Hemos estado congregando? ¿Hemos hecho realmente las cosas para Dios o no?
porque probablemente venga una lluvia, pero ¿estamos preparados? Si alguien te pregunta de Cristo, ¿estás preparado para hablarle de Cristo? Para que Dios te dé gracia y puedas tener los versículos para que Él acepte a Cristo, guiado por el Espíritu Santo, ¿o no? Son oportunidades que vamos a tener, ¿eh? Papás, nos hemos preparado para que nuestros hijos, cuando salgan de casa, quieran y anhelen pasar tiempo con nosotros de vuelta, o sea, que quieran regresar a casa. Vamos a ver a mi papá, vamos a ver a mi mamá. Oh, es un tiempo precioso estar ahí con ellos, porque hemos colocado la semilla del amor, de la paciencia, de la sabiduría, de la corrección, ¿o no? Esposos, ¿nos hemos preparado para tener un matrimonio para toda la eternidad, o no? O sea, nos hemos preparado, porque eso no es de a gratis, ¿eh? O sea, eso no es nada más como, ay, ¿cuánto llevan de casado? 30 años. Ay, casualidad. No es casualidad. Es todo un ejercicio de todos los días. Jóvenes, ¿se están preparando para ser empleados diligentes y proactivos o no? Miren, hoy hay cosas que yo noto en los jóvenes que creo que se van perdiendo con el tiempo y no nos damos cuenta. Pero hoy los jóvenes están perdiendo algo que se llama proactividad. Y si a veces no le dices al joven, haz esto, él no lo hace. Yo me acuerdo mucho que mi papá me ponía a hacer un chorro de cosas y a mí me molestaba mucho. Hoy le agradezco. Pero hoy hay muchos jóvenes que van solamente para que les digan qué hacer y eso que les dicen que hacen y ya. O sea, voy a poner un ejemplo. Si les dicen, este celular, ponlo allá. Si ven un desorden aquí, ellos solo mueven el celular. Porque tú me dijiste que el celular. Entonces, nos tenemos que preparar. Nos tenemos que poner la semilla para que pueda llegar la bendición. Se están preparando para eso. No solamente se trata de prepararse profesionalmente, lo cual se los felicito, pero hay otras cosas que ustedes tienen que saber para el trabajo. Hablando de salud, ¿estás tomando las medidas necesarias para estar sano? O sea, ¿esa semilla que Dios te ha dado, la estás cuidando o no? Finanzas, ¿has hecho lo que sabes que debes hacer para estar libre de deudas o no? Entonces a veces no tenemos esta perseverancia. Todos los que están tomando el taller de finanzas se están dando cuenta que las finanzas se puede salir de cualquier deuda si eres constante. Pero es una palabra que no nos gusta mucho. Porque como dice el libro de Hebreos, dice, es verdad que al principio la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, dice. Pero luego dice, pero luego da fruto apacible al que ha sido ejercitado en ella. Entonces, para salir de deudas tienes que ser constante. No puedes, hoy sí, mañana no. Y lo mismo es conocer al Señor, o sea, todo necesita de esta paciencia, perseverancia, constancia de la que estamos hablando. El mismo ejemplo lo dio Pablo. Pablo tiene esta misma idea de la semilla, del fruto. Fíjense lo que dice 2 Corintios 9:10. Dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Entonces, dense cuenta de algo. Dice aquí que Él nos da la semilla. A mí me toca plantarla. Ya estará de Él si me manda lluvia o no. A mí me toca hacer algo. A mí me toca obviamente ir a trabajar. A mí me toca cuidar mi matrimonio. Estará de Dios si me permite en mi matrimonio que duremos muchos años con salud y bien. Pero me toca cuidar la semilla de la salud, me toca ser diligente en las finanzas, me toca cuidar mi matrimonio todos los días. Todos los días. Es paciencia, perseverancia, no es de a gratis. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Y entonces aquí hay una buena pregunta. ¿Estamos siendo pacientes o impacientes? ¿O ya queremos la cosecha?
Porque muchas veces es así, ¿no? Ya quieres la cosecha rápido. Y Dios dice, tranquilo, no te la puedo dar ahorita, te vas a atragantar. Pero a veces lo hacemos como Sara y Abraham, ¿no? Oye, como que Dios ya se tardó. Vamos a ayudarle. Mira, está mi sierva Agar, vas, Abraham. Ustedes saben el problemón que se armó. ¿Cuántos de nosotros, por adelantar la cosecha, algunos, por ejemplo, en términos financieros, pasamos la tarjeta de crédito pensando que Dios iba a proveer y luego vimos y, ay Dios, ¿y ahora cómo le hacemos aquí? Entonces, piensen cuántas veces por falta de paciencia nos hemos metido en un problema. O otra cosa, nos adelantamos y le decimos algo a alguien, ¿no? O sea, nos metemos en la vida de alguien, nadie te pidió tu opinión, pero ahí vas a decirle. Y luego te metes en un problema. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso esto es sobrenatural. Va a haber momentos donde Dios te diga sí, va a haber otros momentos donde te diga no, no lo hagas así. Vamos a ver un ejemplo de paciencia en el Antiguo Testamento, en la adversidad. Porque yo puedo ser paciente, es muy fácil, por ejemplo, ser paciente si yo tengo trabajo, por ejemplo, pero ya no me gusta y entonces empiezo a buscar otro trabajo. Es muy fácil ser paciente ahí, porque tienes un ingreso. Pero cuando no hay trabajo y estás buscando y no encuentras, ahí es donde Dios quiere ver qué tanto confiamos en Él. O cuando estamos en otro tipo de problemas y quiere ver qué tan fiel somos. Estoy leyendo Génesis y entonces hay una parte que me llamó mucho la atención con Enoc y con Noé, que los dos le aparece la palabra fiel, ¿saben? O sea, Dios no está esperando que seamos fieles solamente en las cosas buenas, sino en las cosas que requieren esa adversidad que Dios nos da, que a veces perdemos de vista. Entonces, aquí la cuestión es qué tan pacientes y tan fieles somos con el Señor. En la adversidad, pero también en la bendición, como decíamos al principio. A veces cuando ya Dios nos bendice, empezamos a bajar y empezamos a decir, no hay problema. Y sí lo hay, sí lo hay. El enemigo nada más está viendo en qué momento nos descuidamos cada uno de nosotros. Y en ese momento empieza a atacar, poquito, para que no nos espantemos. Para que cuando menos acordemos, tengamos un desastre atrás que no nos habíamos dado cuenta que venía sobre nosotros. Pero todo simplemente por esa falta de perseverancia y de caminar con el Señor. Quiero que vean Isaac, el hijo de Abraham. Génesis 26:1, fíjense. Dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Ok, había hambre, había adversidad. ¿Ok? Pudo haber hecho muchas cosas. Pero en el 2 y el 3 se aparece el Señor. Y vean lo que le dice. Ahí el Señor se apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. Vive en ese lugar por un tiempo y estaré contigo. Yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. ¿Cuántas veces leyendo la Biblia encontramos un no vayas a? O recibimos el consejo de no hagas eso. ¿Y qué hacemos muchas veces? Hacemos eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Dios nos dice a todos, no codicies a ninguna mujer ni a ningún hombre. No lo hagas. No hagas negocios con sobornos o con corrupción. No lo hagas. Dani, ¿se puede? Yo les puedo presentar empresarios que no se corrompen y que les va bien, porque confían en Dios. Dios da y Dios quita.
Dios es el soberano, chicos. Si quiere, hoy puede mandar una tormenta a Monterrey, si Él quiere. Si Él quiere, nos puede subir la temperatura a 45. Él. Si quiere, hoy puede enfermarnos. Es Él, chicos. Pero a veces lo perdemos tan fácil de vista y pensamos que somos nosotros. Piensen, ¿por qué pone esta imagen de la lluvia? Porque ni usted ni yo podemos hacer que llueva. Pero Él sí. O sea, te está diciendo, hey, necesitas de mí más de lo que te imaginas, por mucho que siembres. No vayas a dejar de pagar tus deudas. Eso es otro ejemplo. Como estoy dando el taller de finanzas, traigo esto muy así. No dejes de escucharme, no dejes de obedecerme. Pero a veces lo hacemos. Entonces le está dando una instrucción a Isaac, le está diciendo, hey, no vayas a ir a Egipto, aquí quédate. Sé paciente. Ahora imagínense, es una región que no está lloviendo y dices, híjole, ay Señor, pues quieres que me quede, pero no veo cómo pueda haber provisión para mi familia. O a lo mejor estás en un trabajo que no te gusta y te dice Dios, quédate. Pero Señor, quédate. No me gusta. Yo estoy a cargo. ¿O quieres tú estar a cargo? ¿Quieres tú estar a cargo? Nada más es que de repente te vayas al pasado y te des cuenta qué pasó con tu vida o qué pasó con mi vida cuando estábamos a cargo, entre comillas. Y verás el desastre que traíamos. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Génesis 26:6. Isaac se fue, se quedó en Gerar. Le hizo caso a Dios, a pesar de que no había lluvias. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente? Lo que él hizo, no solo se quedó. Quiero que vean el 12. Isaac sembró en aquella región. ¿Cómo? Pero si no había lluvias, Isaac. ¿Por qué sembraste? Porque eso era lo que me correspondía a mí. Estaba de Dios si mandaba la lluvia o no. Y luego vean lo que dice. Este año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Ojo, no dice ahí porque él contrató un servicio de agua alcalina, no dice eso. No dice porque puso semilla potente, no dice eso. Dice porque el Señor lo bendijo. Él hizo su parte. Punto. Pero a veces nos queremos poner a hacer la otra parte y dice Dios, tú haz lo tuyo. Señor, imagínense Isaac, imagínense a su esposa Rebeca. Mira, ¿dónde vas a sembrar? Fíjate, no ha llovido en un tiempo y tú vas a sembrar. Por Dios. Bueno, es que yo creo en mi Señor. Él me dijo que me quedara aquí y que aquí me iba a bendecir. Si me va a bendecir, yo tengo que ir a sembrar, porque esa es la forma en la que traemos comida a la casa. Entonces, es como si te dijera Dios, quédate en ese trabajo. Señor, que te quedes en ese trabajo. ¿Qué te toca? Poner la semilla y seguir chambeando ahí. ¿Estará de Dios? ¿Qué pasa? Tú no sabes si al rato una persona que estaba trabajando ahí se va y te viene y te busca, oye, necesito que vengas a trabajar conmigo, eres espectacular, cómo trabajas, bla, 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 ¿no? Escuchaba la historia de un muchacho que era muy bueno en su trabajo. Hicieron un convenio con esa empresa, una empresa gringa creo, y como él era muy honesto, muy claro en sus procesos, lo corrieron. Y entonces, cuando viene esta empresa y se da cuenta de eso, ¿me lo contratas o no hay acuerdo contigo? Y si mal no recuerdo, lo contrataron en una posición mayor. Pero a veces, ¿qué pasa en la adversidad? Soltamos y dejamos de sembrar. Pero Isaac nos está enseñando algo aquí. Si yo creo en mi Señor, yo tengo que seguir confiando en el Señor. A Dios no le sorprende nada, chicos. O sea, si tú crees que de repente te corren, el negocio cae, los aranceles, ¿ustedes creen de veras que a Dios, ¡ay! Oye, esto no lo teníamos! Él sabe todo eso. Lo sabe perfectamente. Y Él tiene la solución. ¿Qué nos toca hacer a nosotros en ese sentido? Orar, bien dice su palabra, ¿no? Oren por los que están en eminencia, para que haya paz entre ustedes. Ya, no me toca ir a manifestarme.
me toca ir a orar. Pero ¿cuántas veces nosotros dejamos de sembrar? O está la adversidad, a lo mejor en el matrimonio las cosas no van bien, o las cosas con tus hijos no van bien, y soltamos y es, bueno, pues ya ni modo, o sea, ya, sí, vamos a divorciarnos. Y dice Dios, no, ¿qué? ¿Ya hiciste cosas que yo te he ido enseñando? Escuchaba la historia de un pastor con su esposa y llegan con una consejera y le dicen, queremos divorciarnos. Imagínense, ¿eh? Y entonces la consejera le empieza a decir algunos libros recomendados cristianos aparte de la Biblia, y él, ya desde esta respuesta dices, híjole, aquí ya hay un problema en tu corazón. Ya me sé todo eso, ya leí todo eso. Eso es teoría. Y usted y yo podemos saber la teoría de la Biblia. Eso no es importante. Lo importante es la práctica. Porque es en la práctica donde usted y yo vamos a experimentar a Dios. ¿De qué le sirve saber que la Biblia se tiene que leer y no la lee? ¿De qué le sirve orar y no ora? De nada. Y así hay muchos teóricos. Y este hombre, pues ya le recomendó 5 libros y los 5 dijo, ¿ya los leí? Pues se nota, ¿eh? Le dijo, bueno, le voy a recomendar este, dice la persona que contaba esto. Este yo sabía que no lo había leído porque acababa de ser publicado y se lo entregó. Lea ese. Bueno, lo voy a leer. La esposa sí se quedó con ella. Él no quiso. Dios rescató su matrimonio. A los meses llegó el pastor diciéndole, no me había dado cuenta lo orgulloso y soberbio que era. Y a veces así somos. Estamos en un momento de adversidad, las cosas no están yendo bien y dejamos de sembrar. Porque no están saliendo las cosas como yo quiero. Pero si se dan cuenta aquí, Isaac nos está dando una muestra de paciencia, de perseverar. Porque no estaba lloviendo, pero Dios le había dicho, ahí te me quedas y no vas a ir para allá. No es fácil. Y como les he dicho a algunos, la vida en Cristo ni es fácil ni es difícil, es sobrenatural. ¿Y de qué depende? De tu relación con Dios. ¿Qué tanto tiempo pasas con el Señor a diario? Tiempo sí tienen, No me vengan un día a decir a mí que no tienen tiempo. No te voy a contestar nada, pero sé que sí tienes tiempo. Lo estás gestionando mal, que eso es otra cosa. Dios es un Dios de orden. Si no tienes orden, necesitas acercarte al Dios de orden. Nuestra paciencia en medio de la espera, fíjense en esto, nuestra paciencia en medio de la espera no está determinada por el tamaño o el tipo de las pruebas que enfrentamos, sino por aquel en quien confiamos. Se los vuelvo a leer. Nuestra paciencia, perseverancia, constancia, en medio de la espera, no está determinada por la prueba o por su tamaño que enfrentamos. Está determinada por aquel en quien confiamos. O sea, esto no se trata de soy paciente porque la prueba es muy grande. No, soy paciente porque yo confío en Jesús, porque le he conocido. Y como dice Job, esa es la muestra más grande de paciencia, ¿no? De hecho, Santiago, después de esos versículos que leí, abajo dice, como ustedes conocen la paciencia de Job. ¿Y qué pasó por ser perseverante con Dios? Que al final Job tiene estas palabras preciosas y dice, de oídas te había oído. Muchos de nosotros así estamos con Dios. De oídas escuchamos a Dios. Medio no sabemos un versículo, 2, 3, 15, 20. Pero dice Job, pero hoy mis ojos te ven. Hoy yo te conozco. Hoy yo sé que eres un Señor que restaura, un Señor que acompaña en las pruebas. Hoy no me platican, pero tuve que pasar tiempo contigo. Orar, arrodillarme, abrir la Biblia, hacer tu voluntad y dejar de hacer la mía, guiada por la emoción y por el egoísmo. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. A veces no va a ser fácil ser paciente en medio de la prueba, pero déjenme decirle algo. Nunca pierdan de vista esto. A todos los que amamos a Dios, esta es una promesa para nosotros. Dice Romanos 8:28. Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas, no una, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Va a haber pruebas que no nos van a gustar, va a haber retos que vas a decir, Señor, pero yo te conozco a ti. No te sorprende nada. Esta prueba tú la tenías puesta en mi camino y aquí estoy. Así como David, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y algunos dicen que lo estaba escribiendo en el momento que su hijo lo estaba persiguiendo. Y él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Tú te imaginas un soldado leyendo a David escribiendo eso? Diciendo, cuate, acabamos de salir del reino, nos dieron un golpe de estado y tú escribes, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, porque lo conozco. ¿Por qué estás tan tranquilo? Porque conozco quién está en control. No estoy yo, no es el doctor, es el Señor. Porque de Dios es la tierra y el cielo. Él la hizo, Él es el dueño. Y también de nosotros. Entonces, si alguno de nosotros nos encantaría escuchar esto. ¿Qué padre matrimonio tienes? Tendrás que ser paciente en las pruebas. ¿Tuviste suerte con tus hijos? Tendrás que amarlos y corregirlos con amor día a día. A ti se te nota que eres cristiano. Tendrás que buscarlo con todo tu corazón a Dios y confiar en Él mañana y noche y meditar en su palabra y ser obediente a Él. Si la respuesta es sí, o sea, si tú dices, yo sí quiero, a mí sí me gustaría ver esa cosecha, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando leímos lo de Pablo decía, esta cosecha de justicia, o cuando decíamos lo de Santiago decía, espera para ver el precioso fruto de la tierra? Ese fruto conlleva tiempo, conlleva perseverancia, conlleva constancia. No es fácil, pero va a valer la pena. ¿Saben qué va a ser lo más precioso de todo esto? Es que si nosotros somos perseverantes, constantes, pacientes, podremos ver a esos que tú quieres, a tu tío, a tu primo, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, quien tú me digas, inscritos en el libro de la vida. Nos preocupamos por muchas cosas terrenales, chicos, pero perdemos lo más importante de vista, lo eterno. Tanto tú como yo anhelamos que nuestra familia esté inscrito en ese libro. Acabo de leer Apocalipsis y las cosas que vienen se están cocinando, ¿eh? Todo lo que están viendo ahorita, dice la Biblia, es principio de dolores, chicos. Todavía no viene realmente lo espantoso y va a venir. Dice el libro de Apocalipsis, estas palabras son verdaderas y dignas de toda confianza. No es para espantarnos, es para alentarnos, es para decir, vale la pena que seas constante en Cristo, va a valer la pena. Tu familia te lo va a agradecer el hecho de estarte viendo constante, amoroso, con tus caídas como todas las tenemos, pero diciendo, wow, yo te vi a ti. Y aunque parecía que te tirábamos al león, no nos importabas, nos reíamos de ti, siempre tuve en mi corazón tu nombre, porque yo sabía cuándo te podía buscar. Y aquí estoy, para que me des un consejo, porque veo cómo te llevas con tu esposo, veo cómo tratas a tus hijos, veo cómo nos ayudas, veo cómo sirves, veo tu vida, no porque seas perfecto, sino porque has perseverado en la palabra. Y con este versículo cierro hoy. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, dice Pablo, amados hermanos míos, somos amados en el Señor. Dice, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. En otra versión dice, no es en vano. Si ustedes y yo seguimos permaneciendo en el Señor, va a valer la pena. ¿Y por qué va a valer la pena, Dani? Porque la gente que amamos va a venir a Cristo. Tuvimos la suerte, bueno, no la suerte, el Señor nos concedió ver a nuestro suegro yendo a Cristo.
2 años antes de partir de esta tierra. Pero tuvimos que ser perseverantes. Tuvimos que estar orando, congregándonos, leyendo, clamando al Señor, diciéndole, estando al pendiente de Él. Y Dios lo concedió. No lo merecíamos, pero lo concedió. Pero Pablo nos alienta hoy y nos dice, hey, estén firmes y constantes. No piensen que no pasa nada, ¿eh? No pienses que si lees, que si oras, que si te congregas, que si compartes, que si haces la voluntad de Dios, no pienses que, ay, ni sirve esto. Nadie de mi familia viene. Ahorita, chicos. Pero más adelante, tú verás cómo la gente al ver va a decir, este cuate que tengo enfrente, este tío, mi primo, mi mamá, mi papá, mi hermano, esto no es una mentira. Él no cambió de religión, le cambiaron el corazón. Y yo quiero ese corazón, el mismo que él tiene, yo quisiera eso. Veo cómo hay un amor diferente en él. Y eso es lo que quiero. Por eso Dios nos alienta a ser perseverantes. Así que, papás, por último les digo a ustedes que tenemos que ser constantes como padres. Así como nuestro Padre amado, Él creó la paternidad, así de la misma manera quiere que nosotros como papás seamos constantes en el Señor. Porque si algo quiere Dios, es que nuestros hijos estén anotados en el libro de la vida. Así que vamos a orar por paciencia y terminamos. Señor, ¿sabes? Tenemos que confesarte, Padre, que muchas veces hemos sido impacientes, que a veces nos ha faltado perseverancia y constancia, que a veces hemos dudado de ti, Señor, que a veces hemos pensado que te has olvidado de nosotros. Pero hoy, con estas últimas palabras de Pablo, te pedimos que nos mantengas firmes y constantes en tu obra, porque sabemos que el trabajo en ti, Señor, nunca es en vano. Te pido que nos lleves a ser una iglesia que persevere en buscarte, en alabarte, en gozarnos de andar contigo, Señor. Perdónanos, Señor, las veces que no ha sido así, mi Señor. Gracias, mi bendito Padre, por este tiempo hermoso. Gracias por recordarnos que nos toca poner una semilla con diligencia, con amor, y que si está en tu voluntad, tú traerás la lluvia necesaria para que esa semilla germine y tengamos una cosecha abundante de justicia, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Te pido, Señor, que nos despidas en paz. Y todo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.